Muy buen día, estimados estudiantes. Como les había comentado anteriormente, vamos a trabajar el movimiento rectilíneo y curvilíneo. Vamos a revisar algunas dudas que me han comentado en el transcurso de estas 2 semanas que venimos trabajando en la cuarentena. Entonces, iniciemos revisando la guía, los ejercicios que quedaron planteados. Bueno, buscamos la página web donde permanecen los talleres. Recuerden, Francisco y Tía. El primer resultado generalmente es la página mía. Buscamos en Ciencias Naturales Física de 10. Es de primero los talleres que estamos trabajando. Buscamos 6. Segundo, recuerden que darle clic en la parte superior derecha al taller. Podemos verlo en una página en letra. Vamos con el primer ejercicio. Él decía, teniendo en cuenta las gráficas mostradas en el marco teórico, realice las gráficas de posición versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo de movimiento uniformemente retardado. Entonces, antes de hacer ejercicio, quiero recordarle algunos conceptos de estos movimientos. En la primera guía hablábamos de los movimientos rectilíneos. Vamos a trabajar dos movimientos rectilíneos. El primero, el movimiento rectilíneo uniforme, y el segundo, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El primero, el movimiento rectilíneo uniforme, es aquel movimiento que no tiene aceleración y su velocidad, por lo tanto, es constante. Ese movimiento lo rige una sola expresión matemática, que es esta que tenemos acá. Velocidad es igual al desplazamiento o espacio recorrido en un tiempo determinado, en el tiempo que se demoró en hacer dicho recorrido. Las gráficas que rigen ese movimiento también son muy sencillas. Entonces tenemos gráfica de posición contra tiempo, gráfica de velocidad contra tiempo y gráfica de aceleración contra tiempo. Como no hay aceleración, vean que la línea azul está sobre el eje de las X. O sea, para el eje Y siempre va a valer 0. No hay aceleración. Ese hecho de que no haya aceleración hace que la velocidad sea constante. Miremos entonces, para cualquier tiempo del recorrido, siempre vamos a tener la misma velocidad. En este caso, 0,5 metros sobre segundo. No se nos olvide nunca las unidades. Siempre que hablemos de alguna magnitud, debemos decir en qué unidades tenemos, porque en este caso, así como es metro sobre segundo, puede ser kilómetros por hora, milla por hora, centímetro por segundo. Bueno, en fin. Entonces siempre tengamos en cuenta las unidades y recordemos que todo lo que operemos matemáticamente debe estar en las mismas unidades. Listo, pero continuemos con el tema del movimiento. En el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante. Eso hace que el desplazamiento también tenga un avance constante. Es decir, para un determinado intervalo de tiempo, el desplazamiento es similar. O por decirlo de otra manera, para intervalos de tiempo similares, por ejemplo, de 0,5 a 1 y de 1,5 a 2, el desplazamiento va a ser igual. Ejemplo, entonces aquí tendríamos para 0,5 segundos, tenemos aproximadamente 0.25 metros. Para un segundo tenemos aproximadamente
0,5 metros. Para 1.5 segundos debemos tener 0.75 metros. Y para 2 segundos, uy, un poquito torcido, debemos tener 1 metro. Entonces lo que yo les quiero comentar es que por el hecho de tener la velocidad constante, entonces tenemos para intervalos de tiempo similares, como estos dos que estoy subrayando, tengo desplazamientos iguales. Estos desplazamientos fueron de 0,25 metros. En el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Como su nombre lo indica, este movimiento sí tiene aceleración y es uniforme o constante. Este movimiento tiene la particularidad que ya no depende o no lo vamos a describir con una sola expresión matemática. En este caso tenemos a nuestra disposición 4 expresiones que vamos a utilizar según nuestra conveniencia. Entonces empezamos a utilizar aquella expresión matemática donde tengamos más datos. Entonces buscamos aquella quizás donde tengamos una sola incógnita o un solo valor desconocido. Bueno, incógnitas hay varias, un solo valor desconocido, y las otras incógnitas o variables las reemplazamos para obtener el desconocido, el valor desconocido. Entonces ya más adelante miraremos cómo las usamos. Vamos a ver cómo es la gráfica. Entonces les decía yo, tenemos una aceleración, pero esa aceleración es constante. Entonces para cualquier tiempo que yo tome en el recorrido, siempre me va a dar la misma aceleración. En este caso la aceleración es metros sobre segundo cuadrado y está alrededor de 0.66 más o menos en esta gráfica. Bueno, ese hecho de que la aceleración sea constante, vamos a tener una velocidad que aumenta, pero de una forma lineal, de una forma proporcional. Entonces, similar a como explicaba anteriormente, para intervalos de tiempo similares, como por decir este, y este que es un intervalo similar de 0,5 segundos, vamos a tener recorridos similares. Entonces, vamos a ver, este me daría en 0,3 y este me daría, oh, quedó torcido, en 0,6, cuando tenga 1,5 me va a dar en 1, y cuando tenga 2 me va a dar en 1,3. Entonces, cuando tenemos intervalos iguales, vamos a tener cambios de velocidad iguales. Entonces está aumentando, pero a una tasa constante. Lo que no sucede en la posición, aquí los cambios ya no van a ser constantes, porque como teníamos una velocidad que iba aumentando, entonces aquí ya a intervalos iguales vamos a tener desplazamientos diferentes. Esto se entiende porque al principio va lento, entonces se desplaza poquito. Y al final ya tenía una velocidad mayor, entonces el desplazamiento va a ser mayor. Miremos aquí, de 0 a 0,5 tenemos un intervalo de 5 segundos, que es este. Y en ese va a recorrer muy poquito. Si yo miro acá, voy hasta la gráfica y me desplazo hasta el eje Y, que es la posición. Para 0,5 segundos se desplaza aproximadamente 0,1 metros. Y aquí al final busquemos un intervalo igual de 0,5 metros, entonces de 1.5 hasta 2 se va a desplazar mucho más, porque aquí llega más o menos a 0,7 y en 2 tenemos más o menos 1.3. Entonces vea que aquí para un intervalo de 0,5 segundos se desplazó 0,1 metro,
mientras que para el mismo intervalo de tiempo aquí se desplazó 0,5 metros. Entonces aquí ya cambia la cosa. Entonces aquí ya es cuando tenemos una función que no es lineal, sino que va variando esa tasa o ese ritmo de cambio. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces en el primer punto de la actividad ustedes deben hacer este análisis, pero para un movimiento retardado. ¿Y qué es un movimiento retardado? Simplemente que la aceleración ya no va a estar en este cuadrante, sino va a estar en el cuadrante de abajo porque es negativa. Entonces ustedes terminan ese punto. Vamos a revisar el siguiente punto. El segundo punto nos decía, imagina un auto de juguete que se mueve a lo largo de una línea recta y para el que se registran datos de posición D y tiempo T desde su movimiento. Se muestra la tabla. Con la información dada construye un gráfico de T e indica qué proporcionalidad existe entre las magnitudes. Entonces, chicos y chicas, aquí lo que debemos hacer es graficar. Entonces, en el plano cartesiano vamos a colocar en el eje horizontal el tiempo, en el eje vertical la distancia, y vamos a ubicar estos puntos, vamos a unirlos y vamos a decir qué tipo de proporcionalidad existe entre los datos de tiempo y los datos de distancia. Bien, el tercer punto, un automóvil viaja entre Mogotes y Bogotá a razón de 80 kilómetros por hora. Si la distancia entre ambas ciudades es de 360 kilómetros, determine el tiempo que tardará en realizar el viaje. Entonces aquí debemos mirar qué tipo de movimiento es. Entonces buscamos un dato que nos oriente sobre ese aspecto. Dice, viaja entre Mogotes y Bogotá a razón constante. Entonces ahí tenemos un valor constante. Como son kilómetros sobre hora, entonces estamos hablando de velocidad. Y como es constante, quiere decir que siempre va a ser la misma velocidad. Por lo tanto, deducimos que no hay aceleración. Siendo entonces este un movimiento rectilíneo uniforme y se trabaja con la expresión sencilla de velocidad igual a desplazamiento o espacio sobre tiempo. ¿Listo? El primer caso que está en la guía. Entonces, así sería el tercer punto. El cuarto dice, dos jóvenes, Rubén y Cecilia, caminan a razón constante de 2.1 metros sobre segundo y 0.9 metros sobre segundo respectivamente. Determinen la distancia que los separa luego de 20 segundos si partiendo desde el mismo punto se mueven en el mismo sentido, si se mueven en sentidos contrarios, si se mueven en forma perpendicular. Chicos, aquí es donde en esos tipos de ejercicios les digo que así no haya gráfica en el ejercicio, es importante que ustedes la hagan para que les ayude en el análisis del ejercicio. Entonces aquí, ¿qué tipo de movimiento es nuevamente? Entonces caminan a razón constante. Entonces aquí, ¿qué es constante? Como vemos que las unidades son metros sobre segundo, entonces de ahí deducimos que es la magnitud, la velocidad, que es espacio, que metros, sobre tiempo, que es segundo. Entonces, si la velocidad es constante, nuevamente es un movimiento rectilíneo uniforme porque no tiene aceleración. Lo vamos a trabajar simplemente con la expresión velocidad es igual a distancia o espacio sobre tiempo. Entonces necesito hallar es el desplazamiento que hace cada uno de ellos. Pero ojo, que hallo el desplazamiento que hace cada uno de ellos, pero la respuesta va a tener tres posibilidades. ¿Por qué? Ellos se pueden mover o en el mismo sentido, o se pueden mover en sentidos contrarios, o se pueden mover en forma perpendicular. Si se mueven en el mismo sentido, bueno, si se mueven en el mismo sentido, entonces irá más rápido ¿quién? Rubén, tiene mayor velocidad.
se desplazará más que lo que se va a desplazar Cecilia. Entonces, algo así sería el desplazamiento de Rubén. El desplazamiento de Cecilia sería algo así. Entonces, ¿qué nos preguntan? Ah, es la distancia que los separa. Entonces, después de hallar la posición de cada uno de ellos, después de hallar sus posiciones, miro cuál es la diferencia. O sea, me están preguntando por esto que estoy dibujando en rojo. Esta diferencia es la que me están preguntando. Ahora, para la parte B, con los mismos datos de desplazamiento que hallé para resolver la parte A, los datos son los mismos, pero ya va a cambiar un poco el análisis. ¿Por qué? Entonces, el mismo desplazamiento, voy a hacerlo aquí abajo, el mismo desplazamiento de Rubén, el mismo desplazamiento de Cecilia, pero entonces vamos a dibujarlo en el sentido contrario. Entonces sería para allá. Entonces se va a desplazar lo mismo, pero hacia el otro lado. ¿Cuál va a ser la respuesta? Ahora ya los va a separar un espacio mayor. Por el hecho de haber tomado sentidos contrarios. En todos los casos que hemos visto hasta ahora, la dirección es la misma, horizontal. Lo que ha cambiado son los sentidos. En la parte A iban hacia el mismo sentido, tenían el mismo sentido, iban hacia el mismo lado. Y en la parte B tienen sentidos contrarios, entonces la respuesta ya va a ser mucho mayor. Aquí era una diferencia, aquí va a ser una suma. Y el caso C es también muy interesante. ¿Por qué? Porque aquí se van a mover de forma perpendicular. Recordemos que líneas o trayectorias perpendiculares son aquellas que tienen un ángulo de 90 grados o forman un ángulo de 90 grados. Entonces aquí cambiaría el análisis. Entonces el mismo recorrido nuevamente, el mismo recorrido de Rubén, el mismo recorrido de Cecilia, pero ahora son recorridos perpendiculares. Bueno, aquí me quedó como muy grande. Aquí el desplazamiento. Recuerden que es el mismo desplazamiento en los tres casos. Lo que cambia es la dirección y el sentido. Entonces, ahora aquí lo de Cecilia. Y ahora la respuesta va a ser la distancia entre las flechas. Sería más o menos así. Bueno, ustedes asumen que todo aquí está bien derechito. Entonces, ¿qué se nos forma aquí? Se nos forma un ángulo recto y entonces debemos hallar, se nos forma un ángulo recto, un triángulo rectángulo y hay que hallar la hipotenusa y ustedes ya de su matemática saben cómo hacerlo. Entonces, ahora habría que hacer los cálculos. Ese sería el punto número 4. Bueno, vamos ahora con el quinto. Dice, un cuerpo es lanzado hacia arriba con una velocidad de 20 metros sobre segundo. Determina A, la velocidad que lleva a los 1.5 y a los 3 segundos. La altura que tendrá en los tiempos anteriores, la altura máxima alcanzada, el tiempo de vuelo y la velocidad con la que regresa al suelo. Chicos, y aquí aparece un elemento sumamente importante que es la gravedad. Y entonces, como aparece la gravedad, que es un tipo de aceleración, ya este movimiento es movimiento uniformemente acelerado, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.
o más bien retardado, porque en este caso, como el lanzamiento es para arriba y la gravedad siempre va hacia abajo, entonces la gravedad lo que va a hacer en el movimiento es ir disminuyendo su velocidad hasta que la velocidad se hace cero, momento en el que empieza a descender. Vamos en este punto a ver una simulación muy interesante. Bien, bueno, esta es la página de la simulación, es una página bastante interesante que tiene muchas simulaciones. Cuando quieran, pues les puedo dar la dirección. Tenemos un lanzador de proyectiles y él nos permite hacer varios análisis. Entonces vamos a trabajar el movimiento que nos corresponde para este punto. Es vertical, es un lanzamiento vertical. Entonces vamos a ubicar el proyectil en esa dirección. Lanza aquí tiene para cambiar, entonces vamos a ponerle algo que nos permita ver con mayor claridad el fenómeno. Entonces va a ser el lanzamiento. Bueno, coloquémosle el valor que nos dieron de velocidad inicial. Bueno, se sale de la pantalla, pongámosle menos, pongámosle 15 metros sobre segundo. Listo, perfecto. Entonces, ese es el movimiento. Para verlo más claramente, vamos aquí a colocar en la animación que nos muestre la velocidad y la aceleración. Entonces, vamos a borrar. Nuevamente voy a poner el movimiento paso a paso, lento, para que podamos ir viendo. Entonces, mire que tenemos el vector de la velocidad en verde y el vector de la aceleración en amarillo. Entonces, recuerden, los vectores nos representan las magnitudes. Entonces vamos a mirar muy detenidamente qué va pasando. Miren qué pasa con el vector velocidad. Se va disminuyendo. Se va disminuyendo. ¿Por qué disminuye? Por la acción que le está haciendo la gravedad. Entonces se va disminuyendo la velocidad. Entonces hubo algo que lo impulsó inicialmente a 20 metros sobre segundo en nuestro caso. Como desde que empieza el movimiento se va a ir presentando la aceleración de la gravedad, la velocidad va disminuyendo hasta que llega al punto más alto. Este punto siempre lo tenemos que tener en cuenta porque con él podemos hacer varios análisis. En este punto la velocidad final es 0, entonces ya tenemos un dato. Siempre que nos pidan la altura máxima, entonces tenemos el primer dato, que es que en ese punto de la altura máxima la velocidad es 0. Y luego, un instante después, empieza, ya como llegó a su parte más alta, empieza a descender y ahora va a tener el mismo sentido la velocidad y la aceleración, haciendo que aumente la velocidad del móvil. En esta simulación el móvil es el piano. ¿Listo? Entonces ahí tenemos. Entonces va aumentando hasta que vuelve a caer. Bien, volvamos otra vez al taller. Entonces nos dice la velocidad que lleva a los 1.5 y a los 3 segundos. Entonces miremos las expresiones que están ahí en la guía. Podemos hallar, entonces podemos utilizar esta velocidad final. Entonces decimos que es la velocidad no final del movimiento, sino final del periodo que nos piden. Entonces velocidad a los 1.5 segundos sería igual a velocidad inicial, que tenemos el dato que es 20, menos la aceleración de la gravedad, que la vamos a tomar como 10. En este caso la aceleración es la gravedad y tiene un valor de 10, y el tiempo sería 1.5 segundos. Entonces podemos hallar este valor sabiendo el resto. Sabemos todo, hallamos ese valor, listo. Para 3 segundos lo mismo, velocidad para 3 segundos. Velocidad inicial 20 menos la aceleración, que es 10, por el tiempo, que es 3.
Listo. ¿Qué otra cosa nos piden? La altura que tendrán los tiempos anteriores. Entonces, vamos a las expresiones. Y podemos utilizar esta expresión. Esta. Tenemos la distancia. Perdón, quitamos allá la distancia en la altura. En este caso, la velocidad inicial la tenemos. La velocidad inicial, 20 metros sobre segundo. El tiempo, 1.5 menos un medio de la aceleración, que es 10. Y el tiempo, otra vez, 1.5. Entonces, todo para el mismo tiempo, 1.5. Y luego volvemos a aplicar la expresión para el tiempo, 3 segundos. Listo, ya obtenemos la altura. Esta es bien sencillo, ¿verdad? Ahora, la altura que tendrán los... Bueno, ya, la altura máxima, entonces ahora ya sabemos que para la altura máxima la velocidad es 0. Teniendo ese dato, ya podemos hallar, ojo, algo muy importante, el tiempo primero, el tiempo para el cual la velocidad final es 0. Y cuando hallemos ese tiempo, ahora sí vamos a la expresión de la distancia o de la altura. Porque si nos vamos de una vez a la expresión de la distancia, no vamos a poder, porque tendríamos dos incógnitas: el tiempo y la distancia. El tiempo de vuelo, entonces, ¿cuánto se demora en todo el recorrido? Entonces, ahí ya es muy interesante la cuestión, porque cuando yo reemplace aquí en las expresiones, entonces yo puedo reemplazar aquí. Cuando se completa el recorrido, ¿cuál es la altura? 0. Pero coincide con la altura al empezar el recorrido. Entonces, cuando yo reemplace aquí, me va a quedar una función. Entonces ya sé que aquí es 0. Pero me va a quedar t y t al cuadrado. Entonces tengo una función cuadrática o una ecuación cuadrática. Entonces tengo que aplicar la regla para la resolución de ecuaciones cuadráticas y me van a dar dos resultados. El uno obviamente va a ser 0, porque cuando la altura es 0, el tiempo es 0, cuando va a empezar el movimiento. Y el otro tiempo es el que me sirve, porque es para cuando regresa, cuando vuelve a caer el móvil. Y la velocidad con la que regresa al suelo, entonces ya como tengo el tiempo, en ese momento ya va a tener el tiempo que dura en regresar al suelo, entonces ya puedo aplicar esta expresión. Tendría la velocidad inicial, la aceleración, que es siempre la gravedad, y el tiempo. Listo, muchachos, así sería este primer taller. Me parece que quedó bien organizadito y las actividades justas sobre el tema. Vamos a ver el otro taller, entonces el taller número 7. Rápidamente, para que no se nos alargue mucho el video y sea fácil para ustedes verlo. Entonces, el movimiento curvilíneo tiene una cosa muy interesante, y es que es la unión de los dos movimientos que vimos anteriormente: el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces aquí vemos, este movimiento ya no es en una dimensión como anteriormente. Aquí necesitamos analizar un movimiento horizontal y un movimiento vertical, y la composición de los dos me va a dar el movimiento circular. Entonces, el movimiento horizontal, como en ese sentido no hace efecto ninguna aceleración, va a ser el movimiento rectilíneo uniforme. Y el movimiento vertical es similar al lanzamiento vertical que acabamos de ver. Y sobre él va a actuar la aceleración de la gravedad. Es similar al lanzamiento vertical. Entonces, aquí lo nuevo es que vamos a hacer una composición de los dos movimientos. Pero no es tan nuevo, porque es lo que hayamos visto anteriormente de composición y descomposición de vectores en sus componentes rectangulares. Entonces, aquí podemos ver el ejemplo. Tenemos la velocidad inicial. Entonces, la descomponemos en velocidad inicial en X, velocidad inicial en Y.
Y con ella podemos trabajar ya el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o retardado, mejor, porque como les decía, la gravedad está en contra de ese movimiento. Esto es, pues aquí yo les explicaba cómo hacer esas descomposiciones. Entonces aquí está con las funciones conocidas, coseno, seno, tangente. Por ahí vi que están viendo eso en matemática, entonces perfecto porque van a manejar eso muy bien. Aquí hay algunos ejemplos y los ejercicios tienen que ver con esa situación. Vamos a ver la animación ahora, pero entonces para mirar el movimiento curvilíneo, el movimiento parabólico. Vamos a borrar. Entonces, seguimos con el piano o cambiemos. A ver, vamos a lanzar una persona. A ver. Entonces, este sería el movimiento. Vamos a ver cómo se comportan los vectores de velocidad de aceleración para ese movimiento. Entonces, borramos. Iniciamos el movimiento, pero en la aceleración siempre es vertical, el vector amarillo siempre es vertical y tiene la misma magnitud, el mismo valor, 10 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, ahí tengo que una aclaración. En varios textos hablan de 9.81 o 9.8. Yo digo que dices para que facilitemos los cálculos. Lo recuerden, lo más importante aquí es el concepto físico. Entonces vamos a facilitar los cálculos. Por eso les digo que la aceleración de la gravedad vale 10. ¿Listo? Para que no se compliquen si ven el 9.8 en otro lado. Bueno, volvamos a ver. Ahora miremos cómo son esas componentes. Entonces vamos a mirar ya no el total, sino los componentes de la velocidad. Entonces borremos, iniciemos nuevamente. Entonces, miren, entonces ya no estoy viendo todo el vector velocidad, sino estoy viendo sus componentes. Entonces, ojo, ¿qué está pasando, chicos? ¿Qué está pasando? Entonces, la componente vertical, recuerden que funciona como el movimiento de lanzamiento vertical. Hay una velocidad inicial y esa velocidad inicial va decreciendo hasta un 0 y luego aumenta, pero en dirección hacia abajo. Mientras que la componente horizontal se mantiene constante. Por eso la composición de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado o retardado en la dirección vertical. Volvamos a ver. Venga, borramos. Entonces miremos muy bien. Miremos el principio. Borremos y miremos desde el comienzo. Entonces, una componente vertical grande con respecto a la horizontal. Fíjense que la horizontal se va a mantener constante y en cambio la vertical se va a ir disminuyendo. Va disminuyendo. Va disminuyendo hasta que se hizo 0. Y luego va bajando. Y va aumentando la velocidad y la horizontal sigue constante. Entonces, chicos, para abordar estos ejercicios, se olvidan del movimiento curvilíneo y trabajan dos rectilíneos y cuando necesiten información consolidada, entonces unen. Que me piden la velocidad en un punto, entonces miramos la velocidad en ese punto. A ver, volvamos a poner esto. Borremos, vamos a poner esto. Que me piden ahí la velocidad total. Entonces, la busco en el movimiento rectilíneo uniforme, busco la horizontal. En el movimiento de lanzamiento vertical, busco la componente vertical. Y con las dos y con Pitágoras, hallo la total. Listo, chicos, así en cualquier punto. Mucho cuidado con los puntos claves, ¿no? El inicio, el fin, el punto más alto, esos son los puntos clave y ellos nos dan
buena información para analizar los puntos intermedios. Voy a dejar hasta aquí el video para que no se haga tan extenso, y ya saben que cualquier inquietud me pueden ubicar en los diferentes medios de contacto que les he dado.